Ya. Cuando tú quieras, Cristian, parte nomás. Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre escalas que estamos ocupando actualmente para evaluar conciencia. En principal, confrontar la escala de Glasgow y la escala de Ford, como tratando de dar una nueva visión, digamos, de escala para que se empiece a aplicar acá en el hospital. Creo que es un lugar muy adecuado por la formación de la gente en especial que se puede aplicar. A modo de introducción, vamos a decir que la evaluación de la conciencia se basa en diferenciar los reflejos de lo que no es reflejo. Y una evaluación errada de esto va a traer consecuencias y muy importantes, sobre todo en la clínica y en la terapéutica, y desde el punto de vista más humano, si lo queremos ver, nos podría llevar a, en especial, ser negligentes con el manejo del dolor en los pacientes que no puedan manifestarlo. Por lo tanto, se hace muy importante poder discriminar bien el estado de conciencia de los pacientes neurocríticos en especial. Entonces tenemos hoy día estas dos escalas que las vamos a analizar desde distintos puntos de vista. Tenemos la escala de Glasgow, que nació en el año 74 por estos dos personajes, Janet y Tisdale. Y tenemos la Full Outline of Unresponsiveness, también llamada escala Ford, que fue hecha por Widgix y sus colegas en 2005. Entonces, la evaluación del estado neurológico es fundamental porque, primero que nada, nos va a permitir tomar decisiones groseras, ¿cierto? Importantes que vamos a cortar el queque, como se dice en chileno, con los pacientes gracias a esta escala. Nos permite la urgencia rápidamente sospechar a quién hay que intubar, quién es quien rápidamente vamos a estar en monitorizar o llevar a la UCI, en fin. Nos van a dar también algún grado de pronóstico, ya sea de mortalidad o de outcome, como lo queramos ver. Y también es súper importante el uso de escalas estandarizadas porque nos permite pasar información clínica, digamos, entre distintos turnos, por ejemplo. Nos permite hacer seguimiento de los pacientes y ver hacia dónde va la cosa. Entonces, algo muy importante que tenemos que considerar es que ambas escalas, en general, se aplican desde los 2 años hacia arriba, en especial el Glasgow, incluso un poco más de años, pero el Glasgow tradicional se aplica desde los 2 años, por decirlo de una manera más grosera. Y el Ford da lo mismo, un poco la edad, vamos a ver que es un poco más independiente su aplicación al grado de sofisticación cortical, vamos a decir, del paciente. Entonces, en el grupo pediátrico, hasta el día de hoy, gracias a la gran variabilidad de lo que es normal y de lo que es maduración y cómo funcionan los niños, no existe un gold estándar para poder evaluar la conciencia. Sin embargo, el FOR vamos a ver que es un poco más fácil de aplicar que el Glasgow, que requiere adaptaciones para los niños. Entonces, la escala de Glasgow es la escala más utilizada, por supuesto, todo el mundo la conoce, y es importante considerar que originalmente nace para evaluar trauma encefalocraniano. Y una vez que ya se hizo masiva, se empezaron a utilizar para otras cosas, por ejemplo, buscar outcome y pronóstico neuroquirúrgico, medición de disfunción cerebral y evaluación seriado de estado de conciencia a modo rápido, por decirlo. Tiene limitaciones que se han hecho evidentes con el tiempo, tiene una confiabilidad interexaminador relativamente inconsistente, ¿ya? No es tan importante este ítem, pero lo va a hacer cuando lo comparemos con el Ford. Tenemos que tiene una imposibilidad de evaluar, digamos, el estado verbal en los pacientes intubados por razones obvias, y además excluye los reflejos de tronco, sobre todo hablando de pacientes neurocríticos, es fundamental los reflejos de tronco. Y lo otro que también es importante es que no permite pesquisar cambios sutiles, digamos, en los pacientes a medida que van evolucionando. Y las adaptaciones que se han hecho, por ejemplo, el Glasgow Leach Scale, que nació en Bélgica hace no muchos años, lo que agrega, digamos, es justamente un apartado de tronco encefálico, pero no fue muy aceptado internacionalmente, no prendió la cosa, como se dice. Y también tenemos otra adaptación que es el Glasgow más pupilas, que se usa más que nada en Estados Unidos, en algunos lugares tampoco ha sido muy utilizado internacionalmente y en general se mantiene en algunos centros nada más. Por otro lado tenemos la escala Ford, que nace precisamente para poder evaluar pacientes severamente dañados neurológicos, no necesariamente desde un TEC. Se enfoca en evaluar el tallo encefálico y esto permite que se pueda aplicar prácticamente a todos los pacientes.
excluye verbal como categoría y esto le permite ser válida para pacientes intubados o traqueotomizados. Y esta parte del verbal en realidad hace una pequeña trampa y se incorpora en el motor a raíz de comprensión de una orden. Más bien lenguaje de alguna manera, más que verbal si queremos hilar más fino. Y la escala Ford, a diferencia del Glasgow que tiene 3 componentes, la escala Ford tiene 4. Van a ser ojos, motor, reflejo de tronco y respiración. Cada uno va a tener 5 niveles posibles, desde 0 a 4. Vale decir un máximo de 16 puntos. Y tiene la facilidad de que al ser independiente del lenguaje y de la comprensión hasta cierto punto, es más fácil de aplicar en pediatría que la escala de Glasgow. Inclusive hay algunos trabajos recientes de algunos autores que han hecho una adaptación menor, digamos, al FOR, en que cambian muy levemente algunos parámetros y se adaptan muy bien a pediátrico, alcanzando niveles muy similares de resultados al FOR original, por decirlo. Y acá vemos una vista general de ambas escalas. Tenemos a la izquierda en azul la escala FOR, ya con sus distintos ítems, después la vamos a desglosar. Y a derecha vemos la escala de Glasgow y su adaptación pediátrica, que cuesta un poco de repente interpretar las adaptaciones pediátricas un poco a lo que es el Glasgow común y corriente, por decirlo, ¿ya? Por ejemplo, en la adaptación verbal, ahí vemos balbuceo, pero los niños, digamos, van en distintas etapas, entonces como que cuesta un poco interpretar cuándo es un balbuceo o es un, no sé, sílabas o reduplicativo, en fin, hay distintas fases que va ocurriendo, entonces cuesta un poco saber cuándo darle el puntaje o no, por ejemplo, al niño. Y vamos a ver la escala rápidamente, el FOR. Esta es la parte de los ojos, y el máximo puntaje va a ser cuando el paciente tenga los párpados abiertos espontáneamente y sea capaz de seguir, digamos, un estímulo o al menos parpadear bajo comando, digamos, que uno le pide al paciente que parpadee. Después ya viene que los párpados están cerrados y no siguiendo. Después viene párpados cerrados, pero se abren cuando hay ruido fuerte o estímulo verbal fuerte, y después párpados cerrados inclusive o se abren con dolor, y después ya cero cuando no se abren ni siquiera con dolor, digamos. Ahí vemos en las figuras de la izquierda el E1, en que hace una maniobra de foie, y ahí el paciente hace al menos un gesto, digamos, de dolor, y estaría el puntaje mínimo, el 1. Es importante este recuadro celeste que puse acá, el E4, porque esta es la gran diferencia con el Glasgow, que evalúa precisamente este aspecto del tronco de manera apartada, la parte ocular, ¿cierto? Y el seguimiento, ya que se ha visto que el seguimiento es, por razones obvias, bastante digamos, aparece muy precozmente en los pacientes que están retornando a su basal neurológico cuando tienen un buen pronóstico. Y esto es fundamental, digamos, a la hora de evaluar un paciente neuroquirúrgico, sobre todo cuando tiene mal pronóstico. Yéndonos a la escala motora, también vemos que es de 0 a 4, y acá es donde viene esta clave verbal en que uno le pide al paciente que haga un gesto con la mano. Por ejemplo, levantar el pulgar, hacer un puño o un signo de paz. Después vemos que ya localiza el dolor. 2, hay una flexión de respuesta hacia el dolor o una extensión, ya esto es muy similar al Glasgow, y no respuesta, o hay más bien manifestaciones vegetativas prácticamente. Después tenemos la evaluación de tronco, que es principalmente pupilas. Ahí vemos distintas respuestas. Vemos que en el máximo score posible tenemos respuestas de pupila y córnea. En este sentido, córnea se refiere al reflejo corneal, en que se estimula con un algodón pequeño. También vemos que ya en el caso del 3 tenemos una pupila que está dilatada y la otra que está fija. Después tenemos 2. Tenemos ausencia de ambos reflejos, digamos, y ya después vamos a ir
disminuyendo los reflejos de tronco, y en el caso ya del 0 ya ni siquiera hay reflejo de oxígeno. Y por último, el de la respiración, vemos respiración espontánea, regular, digamos, en R4. Después tenemos un patrón de Cheyne-Stokes en R3, en R2 tenemos una respiración irregular, y cuando están intubados, si es que vemos que hay un gatillo respiratorio, digamos, que le gana al ventilador, o al menos está acoplado al ventilador, y después en el grado 0 hay apnea, o se mantiene solo por el respirador prácticamente. Esta tabla compara el outcome de ambos scores, y aquí pongo destacado, digamos, los resultados generales, que yo creo que es el concepto más importante. Vemos que ambas tablas las compara con un Glasgow Outcome Scale, que es como el gold standard para evaluar el pronóstico de los pacientes neurológicos. Y vemos que la escala 4 y la Glasgow a 3 meses andan muy parecidas en estadística, en dar el pronóstico. Y vemos que cuando se ajusta por edad y etiología, en este caso etiología son pacientes por TEC o no TEC, digamos, ahí los separan groseramente en esas categorías, vemos que el 4 es un poquito más fino en ese sentido, tiene un mejor valor P. En este caso se utilizaron 136 pacientes, y algunas cosas interesantes que se vieron en este trabajo es que en el caso del 4, cuando un paciente gana un punto en cualquiera de los 4 apartados, hay un 17% de menor odds ratio de mal pronóstico futuro, o sea, mejora su sobrevida un 17% al menos. Y esto se mantiene por edad y trauma versus no trauma. Y en el caso del Glasgow ocurre un fenómeno similar. Una subida de un punto en una de las categorías da un 19% de mejoría del odds ratio. Algo que es muy, muy importante y que es uno de los conceptos principales de la comparación entre el 4 y el Glasgow es que el 4, al ser un poquito más discriminador en tronco, permite discriminar estados de conciencia distintos. Por ejemplo, hubieron 71 pacientes de estos que fueron diagnosticados como en estado vegetativo por el Glasgow, y cuando se les aplicó el 4 en realidad se dieron cuenta que en realidad 8 de estos 71 no eran vegetativos, sino que eran estados de mínima conciencia, ya que el seguimiento ocular, principal, digamos, elemento de la escala 4 versus la Glasgow, permitió ver que en realidad estos pacientes estaban en mínima conciencia. Y lo otro que es interesante es que un puntaje de 4 menor a 2, vale decir 0 o 1, todos los pacientes que tuvieron ese score murieron, versus el Glasgow, que el mínimo era de 3 puntos, ¿cierto? Un 20% de estos pacientes tuvo sobrevida. De alguna manera el 4 ahí fue un poco más ominoso para la mortalidad intrahospitalaria. Vamos a ver más adelante más estadísticas de otros trabajos respecto a lo mismo. Y acá vemos, esta es la relación de los distintos scores en poder predecir o cuál predicen de mejor manera, digamos, el outcome de los pacientes, y aquí en este trabajo ganó el apartado de motor y de ojo. Ahí, bueno, eso es como principalmente lo que quería mostrar acá. Y en el caso de las barras rojas habla de mortalidad a 3 meses, y en el caso de la barra en color café se refiere a mortalidad en hospital. Y aquí podemos ver que en el caso del motor puntualmente fue un poquito mejor versus la de los 3 meses, las otras fueron más similar la estadística. Respecto al pronóstico predictivo, ambas escalas en pacientes con TEC es bastante similar. Ambas tienen una medición de mortalidad en hospitalización similar, quizás un poco mejor en el caso del 4, y se vio que la hospitalización a 3 días y el pronóstico a 3 meses, ambas escalas han sido bastante similares, y esto es cuando se aplica en pacientes TEC y no TEC. En este caso, acá hay este es un metaanálisis que se hizo. Esta tabla, que se puede ver un poco violenta, quiero que vean más que nada lo que está en rojo, habla sobre la patología que se diagnosticó en estas series. Por ejemplo, en la que está arriba de Buyukam del 2012,
Estos pacientes eran de TEC leve o menor, que tenían Glasgow de 13 a 15, eh, y también habían algunos pacientes con un TEC moderado. Y acá lo interesante de la comparativa entre el Glasgow y el FOR es que vieron que se parecían mucho las áreas bajo la curva en distintas áreas. Por ejemplo, medir la mortalidad intrahospitalaria, la hospitalización a 3 días, lo mismo que habíamos hablado anteriormente. ¿Ya? Acá vemos que hay por lo menos 2 trabajos con, digamos, varios pacientes que lo demuestran. Lo mismo acá, en este caso, miran las patologías: tumor cerebral, hidrocefalia, eh, trauma, digamos, cerebral, cirugía, en fin, malformaciones. También acá, en ambos casos, ambas escalas fueron muy parecidas. Y de esta manera, no es que trate de, en esta presentación, de desprestigiar el Glasgow, sino que la idea es que veamos que el FOR, al menos comparativamente, no es peor para las mismas tareas que le asignamos al Glasgow, y que en algunos casos puede ser mejor utilizada para que el Glasgow. ¿Ya? Esta es como la idea de este metaanálisis. Y si vamos a ver la comparación entre el Glasgow y el FOR en términos de confiabilidad interexaminador. Esto lo miden con un medidor que se llama el valor kappa. El valor kappa, cuando nos da menor o igual a 0,4, decimos que la confiabilidad es pobre. 0,4 a 0,6 es regular o moderado también. 0,6 a 0,8 es bueno, y mayor a 0,8 es excelente. Y en general, en la escala FOR, la mayoría de los casos se mantuvo de bueno para excelente, a diferencia del Glasgow, en que en algunos casos fue regular. Algunas cosas puntuales a revisar de esto: hubo un trabajo en que comparaban la confiabilidad interexaminadora entre enfermeras con entrenamiento UCI y médicos generales de UCI, y hubo una buena confiabilidad general, y en este caso fue de buena a excelente, al menos en algunos ítems. Vemos que la confiabilidad en cada uno de los apartados del FOR fue de 0,70 hacia arriba prácticamente. O sea, ocular 0,72, en tallo brainstem, digamos, 0,74, motor 0,78, y respiratorio, que fue la con mejor correlación interexaminador, confiabilidad, 0,82. Cuando hacemos un capa pesado, weighted, el KW, que es como de alguna manera llevando todos los resultados, digamos, a un valor final, vemos que en la escala de Glasgow tuvo quizás un poco mejor de correlación versus el FOR, pero esto ocurrió como solo en un trabajo. En realidad, en la mayoría de los otros trabajos la correlación fue muy buena, en general en el FOR, en el pesado. Y si vemos, digamos, el pesado, pero por apartados, vemos que en el caso del Glasgow, versus el FOR en la escala motora, el kappa fue 0,59, y se desprenden dos cosas muy importantes para cada escala: que en el caso del FOR, en algunos pacientes con apraxia motora se perjudica la escala, y en el caso del Glasgow, la potencia motora también perjudica la escala motora, digamos, y puede alterar un poco la confiabilidad interexaminadora. Este trabajo permite, es un trabajo del 2014, es el único que encontré que busca asimilar los puntajes que uno ocupa normalmente del Glasgow, por ejemplo, para intubar, con el FOR, y además se dieron el trabajo bastante grande de compararlo en distintos aspectos en el mismo trabajo. En este caso, para predecir mortalidad, intubación endotraqueal, estadía en UCI y el pronóstico, digamos, en general de los pacientes con trauma cerebral. Entonces acá fue un estudio prospectivo de cohorte. Hablamos de unos 60 pacientes de UCI general, y compararon con un Glasgow y un FOR aplicado en el servicio de urgencia. Trataron de buscar mortalidad intrahospitalaria como digamos, valor pronóstico desfavorable del paciente,
pronóstico de estadía en UCI y de intubación endotraqueal. Y de los resultados, algunas cosas interesantes. Hubieron 38 pacientes con pronóstico desfavorable visto por ambas escalas, de los cuales 15 fallecieron. Y vemos aquí que el FOR fue un poquito mejor para discriminar qué paciente fue el que finalmente falleció de estos 15, versus la escala de Glasgow, que fue un poco más grosera para decir quién fue. Y la escala de FOR es mejor predictor de mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, fue similar en los otros aspectos. Ahora vamos a ver un poco más el detalle de esto. En el caso de la intubación orotraqueal, clásicamente el Glasgow 8 o menos, ¿cierto? Es indicación de intubación, y acá se fijaron que el punto de corte para el FOR era de 11, y esto es, viendo estos scores generales de los pacientes en la urgencia, se fijaron que justamente en el caso del FOR y en el caso del Glasgow había un quiebre clínico en los pacientes cuando el score era bajo 8 u 11, dependiendo de la escala. Y esto, desde el punto de vista de el área bajo la curva, en el fondo, viendo en el fondo la confiabilidad de esto, fue muy similar en ambas. Y lo mismo si hablamos de sensibilidad versus especificidad, ambas fueron 100% específicas para decir si este paciente había que intubarlo o no. Y la sensibilidad, digamos, vamos a decir que fue un poco mejor del Glasgow, un 87% versus un 79% versus el FOR. Y los mejores indicadores eran verbal en el caso del Glasgow y ojos en el caso de FOR. Acá es un poco lo mismo, pero visto en los gráficos. Ya no vamos a ahondar mucho en esto, pero en el caso del gráfico de la izquierda, vemos que son muy, muy similares en términos del score general, y en el caso de los gráficos que uno ve a la derecha, también se comportan de una manera bastante similar en términos de área bajo la curva. Digamos, bien cercano a 1 el valor, la mayoría de los casos. Y en el caso del largo de estadía en UCI, claramente hay una correlación importante. Ambos sacaron un R cuadrado muy similar, de 0,4. Y obviamente, mientras peor el score, mayor estadía. No hay mucho más que decir en eso. A modo de conclusiones, entonces, ambas escalas sirven su propósito a grosso modo digamos, desde donde nacen, digamos. En ambos casos vemos que en pacientes pediátricos quizás puedan rendir un poco menos, no están 100% validadas ninguna de las dos. En el caso del FOR está pensada para pacientes neurocríticos severos, no tanto para leve, sin embargo igual rinde en pacientes que tengan, digamos, compromisos leves. Lo malo del FOR hasta cierto punto es que requiere personal con un cierto nivel de conocimiento, de neurología al menos, pero no médicos necesariamente. Creo que el Instituto de Neurocirugía, por supuesto, cumple con los requisitos para que sea aplicado por distintos profesionales. En el caso del Glasgow, originalmente pensaba para TEC y para ser aplicado principalmente en el servicio de urgencia. Su aplicación es simple, es menos invasiva y es reproducible, versus el FOR, que requiere, por ejemplo, el reflejo corneal, podríamos considerarlo un poco más invasivo. Requiere adaptaciones más complejas según lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, en el caso de niños hay que cambiar la escala, digamos, verbal al menos. Si es que queremos evaluar tallo cerebral, hay que usar un Glasgow con un apartado distinto completo, en fin. La escala de FOR permite evaluar de mejor manera pacientes no verbales e intubados. Este es como el gran fuerte de esta escala. Y justamente, por si no lo mencioné, el FOR nace para poder compensar los déficits que se han ido viendo con los años del Glasgow, principalmente, justamente en estos pacientes en que están intubados principalmente. Por lo mismo, al ser una escala que es para pacientes que están muy graves y que no cooperan mucho, es más fácil de aplicar en niños que el Glasgow. Ambos presentan similares resultados en pronóstico a corto y largo plazo. FOR quizás un poco mejor para la mortalidad intrahospitalaria, tampoco es muy diferente, sino que es un poco mejor. Y en el caso de la escala de FOR permite discriminar mejor estados de conciencia, ¿cierto? Como vimos en ese estudio, fue capaz de discriminar estado de mínima conciencia versus vegetativo, por ejemplo, en al menos 8 de 70 pacientes, ya que permite evaluar sistemáticamente el tallo encefálico y el seguimiento ocular. Y esto es un paciente que tenemos acá, que lo extrapolé desde la ficha
haciendo una comparativa entre el Glasgow y el FOR. ¿Ya? Las iniciales de la paciente son Francisca Rodríguez Fuentes, para, para que los que la conozcan se acuerden de ella. Ella es una paciente de 16 años que ha tenido una evolución quizás un poco tórpida. La más precoz de las fechas en que pude aplicar esto es del 5 del 4, donde ella venía ingresando acá y vemos que tenía un Glasgow de 15 y un Ford de 16, ¿ya? O sea, la paciente llegó en un basal neurológico bastante razonable. En el caso del 14 de mayo, esto fue prequirúrgico, si mal no recuerdo. No, fue un día después de la cirugía. Estaba en un Glasgow 9, tenía un ocular de 4, un verbal de 1 y un M4. ¿Ya? O sea, ahí nos dan los 9. Y en el caso del Ford, también daba 8. Sin embargo, si consideramos que el Ford va de 0 a 4, claramente vemos que aquí el Ford nos está diciendo que es un paciente que está más comprometida que el Glasgow de alguna manera, más finamente. Vemos que tenía en ocular 3, el motor 2, tronco 2 y respiratorio 1. Y recientemente, antes de llegar a sala, acá en la UPC, después de una evolución bien compleja, en general durante la hospitalización la categorizaron con un Glasgow entre 7 y 9. Llegó un poco antes de subir a sala, digamos, a un Glasgow 10. Ahí vemos que estaba con un ED4, B1, M5. Y en el caso del Ford, quizás un poco fluctuante dependiendo de la asignación del puntaje, queda un poco a la interpretación del examinador si realmente había algún grado de seguimiento ocular o no. En general, en estas escalas se recomienda dar el puntaje, digamos, más castigado, por decirlo, así que vamos a decir que estaba con un ojos 3, M3, T4, R4. Y así se ha mantenido. O sea, si uno ve el Ford de ella o el Glasgow de ella, al día de hoy se ha mantenido en similares condiciones. Y si se fijan, el Glasgow en este caso nos da 10 actualmente, muy similar al 9 que cuando estaba en su peor momento. El 4 sí mejoró bastante y sí nos discrimina de que la paciente ha ido mejorando, sobre todo en sus reflejos de tronco y algunas otras respuestas que uno puede obtener de ella. Claramente aquí el 4 es más provechoso para poder discriminar cómo está el estado de esta paciente. Esa es la presentación. Muchas gracias, Cristian. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de preguntar yo algunas dudas. Porque yo creo que hay varias cosas como a considerar en esto, particularmente que nosotros usamos y abusamos un poco del Glasgow sabiendo de que está validado en TEC y nosotros lo utilizamos por igual en todo tipo de pacientes. Y, Sí, y como decís tú, o sea, pacientes que están intubados, que tienen una fascia o algo así, se ven castigados por el Glasgow cuando no corresponde. Entonces, en ese caso, la escala Ford podría ser más útil. Y sobre todo para poder discriminar la evolución y la progresión de los condiciones del paciente. Y porque el otro punto que es como escala pronóstica, donde nosotros en general no lo utilizamos mucho para eso, y que lo mostráis como por ahí, en un trabajo ahí posterior que hablaba un poco como la progresión de o sea, el riesgo de mortalidad, el riesgo de intubación, el riesgo de estadía hospitalaria. Para sí, nosotros en general nunca lo hemos ocupado para eso. Por lo menos no en la práctica habitual. Y, y personalmente creo que no tiene mucho sentido tampoco hacerlo porque es la escala que apliquemos al momento de entrar a la urgencia es una foto y lo que puede pasar después es como bien variable. O sea, sí, claro. yo creo que me imagino que un paciente que tiene un Glasgow 8 con un hematoma versus un Glasgow 8 por edema cerebral van a tener un pronóstico distinto. Entonces, no sé si valdrá mucho la pena pensar en utilizarlo como escala pronóstica versus utilizarlo así como una evaluación puntual y que nos vaya mostrando cambios, tanto en agudo como una mejoría o un empeoramiento, como
la progresión como mostraste tú con la paciente. Sí. Bueno, Eso. en ese sentido es verdad. Creo que es los trabajos de esto vienen derivados principalmente de TEC, más que de otra cosa, y acá, y en adultos, y nosotros vemos principalmente en niños, y además no necesariamente TEC, sino que posoperatorios neuroquirúrgicos. Creo que es un poquito distinto el tipo de pacientes que se ven. Claro, llegan pacientes con TEC y quizás uno puede aplicarlas con un poco mayor, digamos, oportunidad, pero efectivamente creo que es distinto y es obviamente más provechoso hacer un seguimiento con la escala y ver digamos, día a día las fotos cómo van cambiando. Pero lo interesante, creo yo, lo rescatable, es que sí permiten ambas una correlación muy similar cuando es correctamente aplicado de decir quién se va a morir cuándo, digamos. Claro, obviamente, mientras peor el puntaje, claramente va a ser peor el pronóstico, digamos, no es más sofisticado que eso, pero al menos de lo que yo rescato para esto es que ambas escalas se comportan muy similar en ese sentido. O sea, la confiabilidad, por lo menos para predecir cosas, es similar y eso significa que ambas escalas logran, o al menos son comparables en aquello. ¿Te fijas? En Ujú. ese sentido, el FOR no necesariamente es para reemplazar el Glasgow, sino que lo complementa en algunos casos, o uno podría optar por una u otra dependiendo del caso, ¿te fijas? Lo importante como concepto de por qué presento esto es que, por ejemplo, la Francisca, principalmente hubo un día en que me llamó la atención el mismo doctor Valenzuela que, oye, pero siempre tiene el mismo Glasgow y uno ve que está mejorando, ¿te fijas? Y eso creo que es súper válido que los clínicos se den cuenta que en verdad el Glasgow tiene ciertas limitaciones. Un paciente intubado pierde al tiro una de las ramas de evaluación del Glasgow, ¿te fijas? En cambio, el FOR está hecha para eso. Está hecha para pacientes intubados o no verbales. Entonces ahí claramente era más provechoso quizás, o más fino clínicamente, y quizás en algunos casos podría cambiar también el abordaje clínico, no necesariamente en el caso de Francisca, digamos, lo dudo que hubiese sido influyente, pero al menos hubiese sido clínicamente más fino haber aplicado el FOR, quizás haber Mm. visto cómo evoluciona. Pero quizás en otro caso sí, la aplicación del FOR podría discriminar que este paciente se está complicando o este paciente está mejorando levemente y quizás cambie un poco la conducta. Yo creo que eso es lo fundamental de esta presentación, que el FOR permite un poquito más de fineza clínica en algunos escenarios clínicos. Ujú. Me parece. No sé si Tamara o alguien más tiene alguna duda, consulta, comentario. A mí me gustaría hacer algún comentario. Bueno, primero que todo, gracias Cristian por la presentación. Me gustó bastante, súper, súper buena. Y bueno, usted sabe, a mí me gusta toda la escala de Ford, principalmente porque es, en términos como prácticos, es como una sistematización del examen neurológico del paciente comprometido de conciencia. Es por eso Así que es tan bueno para los pacientes en el fondo que están intubados, ¿no es cierto? Que básicamente lo mismo que hacemos nosotros con un paciente comprometido de conciencia, ver el nivel de conciencia propiamente tal, ver los reflejos de tronco, la respuesta motora y la parte ventilatoria, ¿verdad? organizar. Eh, entonces, en ese contexto, yo siento que el foro es bueno porque te ayuda mucho como en el sentido del seguimiento, que quizás el Glasgow, como decíamos por ahí, no tiene como tanta utilidad práctica, más allá de lo que digan los estudios. No sé si me explico o no sé si se entiende lo que quiero decir. Como que en el fondo, el FOR te ayuda mucho desde el punto de vista de lo que es estructural. Quizás en el INCA, donde tenemos pacientes operados que ingresan porque tienen ciertos tumores, ciertas malformaciones, donde tenemos más o menos claro que la etiología muchas veces es estructural, quizás no va a ser como la gran diferencia, pero en otros lugares, en hospitales pediátricos, en hospitales generales, sí podría hacer mucha diferencia porque te obliga a eso, te obliga a buscar la localización de una lesión determinada en un momento, en un paciente que tiene un compromiso de conciencia importante, cosa que el Glasgow no hace. Y no solo eso, Así es. sino que además le pone un puntaje, entonces lo hace sistematizable. ¿Ya? Así que Sí, o eso, esa sea, es la gran ventaja que yo lo encuentro, por lo menos. y complementando esto que dices tú, claro, el ideal es que venga el neurólogo con el martillito, ¿cierto? Y haga un examen neurológico acabado cada ciertas horas, pero eso no es posible siempre. Y por lo mismo creo que es muy interesante que ambas escalas son de una aplicación transversal muy similar, digamos. O sea, tú puedes entrenar a una TENS o una enfermera, digamos, y van a tener quizá el mismo valor que un médico que está acostumbrado a hacerlo. Te fijas, la variabilidad interexaminador, como dices, es muy buena. Eh, entonces,
de alguna manera esto es sistematizar, como bien dices tú, el examen neurológico puntualmente, tratando de buscar o localizar dónde está el problema, en lugares donde quizás no es neuroquirúrgico. Justamente acá quizás desfavorece un poco el fondo, pero en el Exequiel, por ejemplo, es ideal el FOR, o en otros lugares. Exacto. Sería interesante como evaluar la utilización de la escala en nuestros pacientes, a ver si es que nos permite un poco más como, que yo creo que es nuestra gran duda, o sea, evaluar la evolución o mejoría, sobre todo en cosas pequeñas, o sea, que uno dice, hoy está mejor, que unos son más optimistas que otros, eh, tener una cosa concreta como de comparación, y más que el Glasgow que todos sabemos que es bien, lo usamos de una forma súper subjetiva a veces. Entonces, sería como una cosa interesante de repente de evaluar. Claro, de todas maneras. Eso. Avanza un par de diapositivas que quería ver los gráficos. Un poquito más. Eso. No sé si tú cachai lo que son las curvas en lo que es el AUC del rock, más o menos. O sea, permite ver justamente la sensibilidad de que no se queden fuera ciertos pacientes, digamos, lo que cubre, digamos, que que sea más pesquisador de ciertas cosas, digamos. Eso es como la manera en que lo entendí. O sea, en realidad es como trata de, porque tú cuando tienes una prueba diagnóstica, como una escala de Glasgow, un Sí, resultado, un examen, etcétera, tú sí, buscas que sea lo más sensible posible y lo más específico posible, sí, ¿cierto? Pero en general, si tú subes el punto de corte, ganas especificidad, pero pierdes sensibilidad habitualmente. Entonces, así es. las curvas ROC lo que usan es mostrar gráficamente cómo funciona eso. ¿Cachai? Entonces, eh, si tú miras, por ejemplo, el de la izquierda, es sensibilidad en el eje de las Y y el inverso de la especificidad en el eje de las X, Ujú. indica que básicamente ganas, o sea, al ir aumentando el punto de corte, ganas mucha sensibilidad, pero inmediatamente pierdes especificidad. ¿Cachai? Porque con una pequeña variación rápidamente vas cambiando. La curva ideal es una curva que fuera mucho más eh, homogénea o más, como por decirlo así, más redondeada y que el área bajo la curva se acercara lo más posible a 1, que en este caso Claro, es muy fácil porque son puntos de corte como súper discretos. ¿Ya? Entonces, para entender un poquito cómo son estos gráficos, y por eso que después en el siguiente son mucho más como acortados, no son curvas, sino que realmente son como líneas rectas nomás. ujú. ¿Cachai? Eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda. Si no es así, voy a ponerle pausa a esto.